Hermanos y amigos, que Dios les bendiga, la paz de Dios. Es una bendición poder estar nuevamente en esta mañana, dándole gracias a Dios, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. El día de hoy vamos a iniciar con nuestra lectura bíblica matutina y vamos a tomar el primer libro de Samuel. Vamos a introducirnos en la historia del pueblo de Israel y vamos a ver cómo Dios siempre está cumpliendo sus propósitos. De manera que yo le pido que en los siguientes días usted pueda seguir con nosotros esta lectura, porque sabemos que toda la palabra de Dios es hermosa, es fresca, es poderosa, viva y eficaz. Vamos seguramente a recordar muchas cosas, a aprender otras cosas también, y sobre todo, la palabra de Dios sabemos que nos es útil para instruirnos, para corregirnos, para exhortarnos también, y sobre todo para que la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida conforme al propósito de Dios. Así que antes de iniciar los primeros versículos del capítulo 1, me gustaría hacer una breve introducción. Mientras, le invito para que se prepare para enviar sus peticiones de oración. Como usted sabe, al final de cada lectura bíblica hacemos la oración. Y también agradecerle sus comentarios, sus oraciones, hacernos saber de dónde nos acompañan y el haberse suscrito con nosotros y compartir esta liga. Así que estemos listos donde quiera que usted se encuentre en este momento. Le enviamos un cordial saludo, deseando pues que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Cuando abrimos este libro llamado Samuel, vamos a iniciar con el primer libro de Samuel, nos vamos a dar cuenta que la historia que vamos a leer nos va a remontar aproximadamente 3,000 años atrás. Nos va a remontar a uno de los periodos más significativos en la vida del pueblo de Israel. Muy particularmente veremos que Dios estableció un reino en Israel, una línea de reyes que en mayor o en menor medida señalaban hacia el reino venidero de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. También vamos a ver cómo en este libro Dios siempre ha tenido el propósito de reinar en los corazones y en las vidas, no solamente de los israelitas, sino también de nosotros. Y para eso, Él pone leyes, Él pone instrucciones, nos da instrucciones y sobre todo nos da a conocer su voluntad. También vamos a ver algo muy interesante, que este libro, el libro de Samuel, nos va a remontar a algo también muy importante y vamos a recordarlo, porque la época de los jueces, donde justamente Samuel, y sobre todo vamos a darnos cuenta que entre el libro de Samuel vamos a encontrar el libro, antes del libro de Samuel está el libro de Ruth y el libro de los jueces. Y esto es muy importante, porque en la época de los jueces fueron años de decadencia espiritual para Israel. Y aquí el libro de Samuel nos va a narrar cómo concluye con estas significativas palabras: en aquellos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. Eso lo encontramos en el libro de los jueces. Dicho de otra forma, en ese tiempo, cuando aparece en la escena Samuel, vamos a ver que en esos tiempos el pueblo de Israel hacía y vivía de la manera que le placía. Tenía poco interés en Dios, tenía poco aprecio en la palabra de Dios. La nación se encontraba en una prolongada etapa de lento alejamiento de Dios. Por eso vamos a ver, y de una manera tan especial, cómo este libro comienza con la historia del nacimiento de Samuel, que ocurrió como respuesta a la ferviente plegaria de su madre. Así que, hermanas, madres que me están escuchando, pongan mucha atención, porque vamos a recordar cómo Dios responde
a las fervientes oraciones de una madre o de un padre. Pues por eso que el libro se llama Samuel, lleva su nombre, porque Samuel significa Dios ha escuchado. Recordaremos también que Samuel nació en uno de los momentos más críticos de la historia de Israel. Como le decía, cuando la nación había caído de rodillas, pero no en adoración ante el Señor, sino derrotada y humillada por los filisteos. Elí, el sumo sacerdote, ya era un hombre de edad avanzada, había fracasado tristemente en la educación y en la formación de sus hijos. La deshonrosa conducta de los hijos de Elí hacía que el pueblo despreciara los servicios que se efectuaban en la casa de Dios. Fue Samuel justamente que fue educado y preparado por Elí para servir al Señor, y cuando este sacerdote, que ya entrado en años, y sus hijos murieron súbitamente, el profeta Samuel comenzó a liderar la nación. Samuel siguió a la nación, o guió a la nación durante la turbulenta época que medía entre el periodo de los jueces y el comienzo de la monarquía. Debemos recordar que Samuel no fue solamente el último de los jueces en Israel, sino también el más grande de los profetas desde los tiempos de Moisés. Así que este libro, hermanos, nos invita a profundizarnos, a leer y a estudiar con toda nuestra decisión y con todo nuestro corazón este hermoso libro de Samuel. Quiero decirle por último, como introducción, que este libro, el libro de Samuel, se puede dividir en 3 secciones de acuerdo con el personaje principal de cada sección. Por ejemplo, vamos a encontrar que el personaje central del capítulo 1 al 8 es Samuel, del capítulo 9 al 15 es Saúl, y del capítulo 16 en adelante nos habla de David. Así que le invito a que nos sumerjamos en este libro hermoso, y en esta ocasión solamente vamos a leer los primeros 8 versículos que nos habla del nacimiento de Samuel. En otras palabras, Samuel es la respuesta a la oración. ¿Creemos que Dios responde a las oraciones? Pues vamos a dar testimonio en este momento, en esta palabra, cómo Dios responde a las oraciones, y en los momentos más críticos, cuando su pueblo se está alejando de su voluntad, Dios siempre levanta. Dios siempre tiene preparado a alguien para que se continúen sus planes. Así que escuchemos lo que dice el primer capítulo del primer libro de Samuel en su versículo 1 al 8. Hubo un varón de Ramatín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Sub, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Omni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Hasta aquí vamos a dejar, por cuestión de tiempo, los primeros 8 versículos. Pero mañana continuaremos con los versículos que tiene este hermoso capítulo 1.
Bien, en estos versículos vamos a encontrar, queridos hermanos y amigos, que primeramente nos dice que el nombre de Samuel lo tenemos aquí muy ubicado, Elcana. Pero algo que debemos resaltar en este momento es que el profeta Samuel, uno de los más grandes siervos de Dios, como le comentaba, apareció en medio de la inestabilidad política y, por qué no decirlo, de la ruina espiritual del periodo de los jueces. Obviamente, aquellos no eran los mejores tiempos. Para comprobarlo, basta con leer las palabras del último capítulo del libro de los jueces, que le recordaba yo en la introducción, donde dice que en aquellos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. Sin embargo, en medio de este desorden, Dios no dejó de obrar para establecer su reino. Él siempre tiene cuidado de sus planes en la tierra. Y aquí encontramos que antes del nacimiento de Samuel sucede una situación muy triste, porque nos habla de Ana, la madre de Samuel. Ana tenía tiempos muy difíciles en el día de las festividades. Sabemos que ella tenía una circunstancia muy penosa para aquellos tiempos, porque el asunto de los hijos y de la vida familiar era el tema de preservación de la familia, y sabemos lo que significaba tener una descendencia. Así que Penina abusaba del momento para enseñorearse, para burlarse de su rival, que era Ana. Ni siquiera lo hacía por respeto a Elcana, que era el varón de la casa. Esta mujer, dice la Biblia, que menospreciaba y se burlaba de Ana. Pero sabemos también que la palabra de Dios nos enseña que Dios humilla al altivo y exalta al humilde. Vemos en estos primeros versículos cómo cuando alguien se burla de otra persona, cuando alguien se enseñorea de alguien más y no tiene misericordia, Dios siempre es juez justo y verdadero. La Biblia es clara, dice Ana que ella sufría, pero su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y cada año hacía lo mismo, aprovechaba la festividad para enseñorearse y para burlarse. Debemos saber también, queridos hermanos, que Elcana era un hombre temeroso de Dios, piadoso. Recordemos que en ese tiempo, estamos hablando de ese tiempo donde, aun cuando Dios nunca ha autorizado ni promovido la poligamia, es decir, tener más de una esposa, porque en el principio no fue así, lo sabemos. Dios le dio a Adán, a su esposa, una esposa. Pero con el tiempo las cosas se deterioraron y aquí estamos todavía en el periodo donde podemos ver que Elcana tenía 2 esposas. Esto no significa que la Biblia permita o respalde la poligamia. Lo sabemos que el Señor Jesús lo dijo muy claro y la Biblia es clara que Dios unió a un hombre y a una mujer. Pero estamos hablando en ese tiempo de la historia. Sin embargo, en medio de ese tiempo y de esa cultura, este hombre Elcana era temeroso porque ofrecía sacrificio a Dios todos los años. Iba a donde estaba el tabernáculo para ofrecer a Dios sacrificio conforme estaba establecido. En ese tiempo ya pocos lo hacían, muchos se habían olvidado de hacerlo, no les importaba llevar esta ofrenda al Señor, pero Elcana lo hacía, llevaba a todos sus hijos y les daba su parte para que pudiesen también ellos llevar algo. Como dice la Biblia, nadie debía presentarse con las manos vacías. Pero hay algo que vemos aquí cuando Elcana veía que Ana sufría y lloraba. Elcana trataba de consolarla. Le preguntaba que por qué no comía, pero ella estaba afligida en su corazón. Y él trataba de consolarla diciéndole: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Lo que le estaba diciendo, seguramente en esta interpretación podríamos inferir muchas cosas, que él la amaba,
y que no era necesario que le diera hijos para que ella fuese feliz. Trataba de esforzarse. Esto nos llama a nosotros como esposos la atención. Debemos siempre procurar estar ahí con nuestra esposa, pendientes. Sabemos que a veces pasan por momentos difíciles y nosotros como esposos debemos ser perceptivos. Debemos siempre ser sensibles a las necesidades de la esposa que Dios nos dio. Pero bueno, veremos que Ana, su sufrimiento, su dolor era porque ella deseaba, anhelaba tener hijos. Debemos saber también que en el antiguo tiempo ser estéril para muchos se interpretaba como un juicio de Dios o simplemente se interpretaba como una actitud o una forma de haber recibido algo tipo como una maldición. Algunos así lo veían. Pero sabemos que Dios tiene sus propósitos y que Dios tenía un plan con Ana y tenía un plan con su hijo, porque Dios es el que da la vida, Dios es el que cumple sus planes. Y vamos a ver también cómo Ana no quería un hijo para competir con Penina. Ella quería un hijo para que le sirviera al Señor. Queridas madres, es momento de ponernos a pensar. Si usted tiene ese propósito, si usted le ha pedido al Señor que todos sus hijos le sirvan, no en lo que usted quiere, sino en lo que Dios quiera. No es que sus hijos sean lo que usted anhela que ellos sean en el sentido de lo que el Dios los llame a hacer. Debemos dejar que Dios a cada uno, según sus dones y talentos, lo levante para lo que Él quiera. Pero el propósito de cada madre y cada padre es decirle: Señor, aquí están mis hijos, son tuyos. Y también en esta mañana debemos aprender si hay alguna persona que usted la está irritando, que incluso se burla, que incluso trata de hacerle una vida imposible. Hermano y hermana, llévelo en oración y recuerde que Dios siempre responde. Dios es juez justo y Dios humilla al altivo y exalta al humilde y mira las intenciones del corazón. Así que vamos a orar. ¿Qué le parece si oramos y dejamos esta lectura en esta ocasión con nuestros primeros 8 versículos y preparémonos, porque esta historia bíblica, esta palabra de Dios que es poderosa, viva y eficaz, nos va a enseñar tantas cosas como toda la Escritura. Por lo pronto oremos, hagamos lo que hizo Ana, oremos al Señor y pidamos por las necesidades. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Gracias, Señor, porque nos permites leer tu palabra y nos recuerdas que tú eres un Dios justo y verdadero. Te pedimos, Señor, por aquellos hermanos que están pasando por un problema, por una situación difícil. Si hay alguien que se ha empeñado en provocar conflictos en su vida, como esta mujer Penina, que trataba de irritar, trataba de enojar y de entristecer a Ana. Señor, si hubiera una persona con esos sentimientos, te la entregamos, Señor. La ponemos en tus manos. Ayúdanos a no tomar nosotros juicio ni acciones por nuestra propia mano, sino dejarte todo en tus manos y dejar que tú, Señor, cambies los corazones. Gracias te doy, Señor, y porque también sé que tú respondes a la oración. Y sé que en el nombre de Jesucristo hay respuesta para todos los que en este momento están afligidos, están tristes, se sienten desalentados. Levántalos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta mañana. Te entregamos nuestra vida y nuestro corazón por Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga y recuerde, mañana le esperamos para continuar con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. La paz de Dios. Jesús respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
la Iglesia Cristiana Interdenominacional y el pastor Saúl Vega presentan Esperanza de Vida, un programa dirigido a su corazón para conocer más del poder de Dios y su palabra para bendición de nuestras vidas. Escúchenos aquí en Radio Inspiración todos los viernes a las 6:40 de la tarde. Si desea visitarnos y desea saber más información acerca de nuestro ministerio y conocer nuestros horarios de servicio, llámenos al 562-550-9198, 562-550-9198. Esperanza de Vida, un mensaje para su corazón. Que Dios le bendiga abundantemente.